Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con el Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Felicidades. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en este nuevo año. Estamos en el 2024. Hablando con personas que pues se da una conversación, ya sea una conversación superficial o una conversación con análisis o con un ratito de detenimiento, pues le comentaba mi punto de vista respecto de los nombres y apellidos que tienen definitivamente los tiempos. El tiempo realmente, pues al final ha sido el hombre el que ha ido determinando segundos, fracciones de segundos, minutos, horas, días, meses, años, siglos, en fin, ha sido una forma de medir el tiempo, pero sabemos que nuestro Señor, quien es nuestro bendito Padre Celestial y de quien tenemos su naturaleza por haber nacido de nuevo, si es que ese es el caso para el oyente o la oyente en este espacio, pues definitivamente vive en la eternidad y la eternidad pues no tiene esa medida que nosotros normalmente pues hemos considerado, repito, en mi percepción. No estoy diciendo que esto sea lo más correcto, ni lo más acertado, ni lo más atinado, ni lo más sabio. Simple y sencillamente es mi punto de vista. Es el cambio pues de la identidad del tiempo. Entonces hoy estamos hablando ya de 1 de enero del año 2024. Y entonces nos ponemos un poco románticos, ¿verdad? La noche de ayer ha sido una noche, pues, ¿verdad? Donde con probabilidad, hicimos algún retroceso en el tiempo y evaluamos efectivamente todas aquellas situaciones que con probabilidad no llegaron a feliz término, aquellas situaciones que fueron oscuras, aquellas situaciones que pues tuvimos éxito, aquellos momentos en el que nos reímos, aquellos momentos de bonanza, aquellos momentos de escasez, en fin, repito, nos pusimos un poquito nostálgicos y nos volvimos un poquito románticos. Y está bien, porque somos seres humanos y creo que básicamente muchas veces lo que hacemos es tratar como de enterrar ese tipo de emociones, ese tipo de pensamientos y tratar de avanzar en la vida pues como personas insensibles, pero que en esencia definitivamente pues sí, ¿verdad? Es válido también detenerse a hacer ese tipo de evaluaciones, pero quiero ese día hablar con ustedes de una porción de la palabra de Dios a la cual me voy a referir sin más preámbulo, porque muchas veces me tomo un poquito más de tiempo en la introducción, pero en esta ocasión quiero que por favor me acompañe al Evangelio según San Juan en el capítulo 3 y vamos a leer versículos del 1 al 15. Al final, si el tiempo no nos alcanza para poder hacer algún comentario al respecto, pues definitivamente con solo haber leído este día estos 15 versículos creo que es una ganancia enorme. Voy a hacer un enfoque precisamente en un tema específico, pero acompáñenme por favor a leer en el Evangelio según San Juan en el capítulo 3 versículos del 1 al 15. La porción está denominada Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra de Dios. Bueno, en primer lugar vemos acá un diálogo entre Nicodemo y Jesús. El título dice Jesús y Nicodemo. Entendería yo que es por la preeminencia de la divinidad de Jesús. Sin embargo, vemos que quien se acercó a Jesús fue efectivamente Nicodemo. Dice que era un principal entre los judíos, y que aparte de eso él pertenecía a una secta llamada fariseos. Y mis hermanos, ¿qué es lo que podemos retomar de esto sin entrar en puntos teológicos? Eso obviamente se le queda precisamente pues a un teólogo. Yo no soy un teólogo, lo he manifestado en muchas ocasiones. Simple y sencillamente traigo a la mesa las porciones bíblicas para poder llegar a una reflexión en cuanto a los temas de cotidianidad, y que definitivamente a través de la luz de la palabra de Dios pueden guiarnos, no pretendiendo distorsionar, no pretendiendo imponer ideas o crear una falsa doctrina, sino que simple y sencillamente el digerir lo que el Espíritu efectivamente trae a nosotros a través de su bendita palabra. Reitero, encontramos un diálogo, de las cosas que podemos hablar con autoridad. Encontramos un diálogo entre un hombre y la divinidad, entre un hombre y Jesús. Usted y yo, mis hermanos, estamos supuestos a hablar con Dios. Estamos supuestos a traer, al igual que este hombre que era un principal de la sinagoga, que era una persona que entendía, porque se le da el calificativo de maestro. Y en ese sentido vemos cómo esa supuesta idoneidad que se tiene respecto de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, no siempre las digerimos, mis hermanos. Y con todo respeto a las personas que se forman en las diferentes opciones que haya en cuanto a las universidades que desarrollan las facultades de teología, institutos bíblicos, etcétera, 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 con todo respeto, pero muy independientemente de que usted se forme formalmente, valga esa aclaración, en un tema o en varios temas o en una orientación precisa de lo que es la palabra de Dios, no quiere decir que usted verdaderamente entienda. Y también usted y yo, mi hermano, ¿verdad? Estamos incluidos en eso. No quiere decir que verdaderamente entendamos lo que necesariamente Dios nos quiera dar a través de su mensaje. Todo lo que definitivamente no se reciba bajo la cobertura del Espíritu Santo, difícilmente podemos digerirlo, porque el Espíritu le revela a nuestro espíritu las verdades divinas que aparecen en su palabra. Y si nosotros no tenemos esa disposición, nos quedaremos con el vacío conocimiento que pueda aportarnos, lo que sea, cualquier forma, inclusive la autodidacta que usted pretenda obtener respecto de quién es Dios, sin llegar a conocer a Dios. Y en ese sentido, mis hermanos, vemos acá de que hay una expresión claramente en el tema a partir del versículo 3, cuando respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo. Es una afirmación con confirmación, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La afirmación y confirmación de parte de Jesús indiscutiblemente estaba trascendiendo muchísimo más allá de lo físico y de lo que usted y yo podamos alcanzar a ver con nuestro ojo y con nuestro limitado entendimiento. Y es así como presentamos algunas preguntas que, haciéndoselas este hombre a Jesús, vemos que queda demostrada precisamente lo limitado que como seres humanos muchas veces tenemos, repito, muy independientemente de la formación formal que usted tenga, sin la cobertura del Espíritu Santo, porque no hay revelación precisamente de esa verdad. Y es en ese sentido, mis hermanos, que en el versículo 6 el Señor Jesús continúa expresando: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Y en ese sentido vemos cómo hay como alguna especie de reproche a Nicodemo en el versículo 10, cuando le dice, respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El resto de situaciones que aparecen acá reveladas, mis hermanos, definitivamente, aparte de encontrar eventualmente ya una profecía, lo que quiero enfocarme es en el hecho, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga, ¿verdad? Que si usted está recibiendo esto y con probabilidad el Espíritu se lo revele, podamos nosotros llegar precisamente al entendimiento del hecho de que definitivamente nos es necesario nacer de nuevo. Y aquí sí hago esa quizás un énfasis entre hermanos, hermanas, amigos y amigas, porque muchas veces nos estamos llamando como hermanos o nos estamos llamando como hermanas, pero estamos en la misma condición de Nicodemo. No hemos entendido que nos es necesario nacer de nuevo. Y mis hermanos, esta taza de café tiene como un tema, ¿verdad? Para poder iniciarlo, obviamente fundado en la palabra de Dios, y dice reset con la palabra, ¿verdad? En inglés. ¿Y qué es un reset, mis hermanos, verdad? ¿Cuál es la definición, si hay, de una definición de una palabra o de un vocablo inglés al español? Y fíjense que sí, porque nos aparece a nosotros, mis hermanos, que esta palabra se escribe reset, ¿verdad? Pero se pronuncia reset. Se emplea para nombrar el regreso a las condiciones originales de un sistema. Y normalmente es un tecnicismo que se usa para las computadoras, ¿verdad? Si usted se ha fijado, está incluyendo un aparato telefónico, muchas veces cuando está mal funcionando, que vemos que realmente no está dentro del perfil que debe de cumplir, ya sea la computadora, un teléfono, llévelo a una lavadora, a un microondas, un aparato de fax, una impresora, una máquina de escribir, lo que sea, mi hermano. Entonces, lo que usted hace es resetear, decimos nosotros ya, degenerando el vocablo, ¿verdad? Vamos a resetear, y eso, mis hermanos, definitivamente nos conlleva a entender que la palabra reset, ¿verdad? Que es un vocablo español y que ya, pues, desfigurando la palabra, nosotros la conocemos como resetear. Es un reinicio, es una restauración, es restablecer, y es de eso de lo que yo quiero hablar este día, mi hermano y mi hermana. Hago énfasis, amigo y amiga. Hermano y hermana, con probabilidad usted, digo, ¿verdad? Usted sabe, el Espíritu se lo ha revelado a su espíritu de que es un hijo o una hija de Dios. Sin embargo, acabamos de terminar 365 días del año y hablábamos en la taza última de café del 2023 sobre un balance.
y no se abarcaron todas las cosas que deberían de llevarse en el balance en cuanto a los pasivos, en cuanto a los activos y en cuanto a lo que es el patrimonio que nosotros teníamos que tener. Y decíamos simple y sencillamente evaluar cuál es el patrimonio espiritual que cada uno de nosotros tiene. Pero si metemos también, haciendo una vinculación del tema del balance, a estas alturas, mis hermanos, estamos nosotros propicios, como repito, ¿verdad? Quizás poniendo un poquito de romanticismo, ¿verdad? Un poquito de emocionalismo a las cosas, sin que definitivamente nos aparten del tema espiritual. El hecho de que tenemos la oportunidad, mis hermanos, de poder reiniciar, de poder nosotros restablecer, de poder nosotros restaurar muchas áreas de nuestra vida que realmente no estuvieron bien en el 2023. Repito, le cambiamos identidad al tiempo y ahora es el 1 de enero del año 2024. Y en ese sentido, mis hermanos, es necesario que nosotros vayamos valorando qué cosas es necesario que nosotros restauremos, que nosotros restablezcamos y que nosotros reiniciemos. Apaguémonos un ratito, mis hermanos, volvámonos a encender o hagamos todo el seguimiento que implica, porque si yo le digo a usted este día, hoy por hoy, hermano, reiniciemos nuestros teléfonos celulares, hermano, hermana, reiniciemos nuestra computadora, todos sabemos de la manera en la que vamos a poder hacer ese efecto para que el aparato en sí, mencionaba yo varios de ellos, ¿verdad? Una máquina de escribir, una lavadora, un aparato de fax, una impresora, etcétera, etcétera, funcione a la perfección y de conformidad con el perfil que se requiere. En ese sentido, mi hermano y mi hermana, dejo aquí fuera los amigos y amigas, porque con probabilidad ellos si no estén en el conocimiento pleno de lo que eso pueda significar, sin embargo, pueden perfectamente llegar también a esa posibilidad y oportunidad, porque mis hermanos en el Señor, nosotros tenemos esa bendita oportunidad de reiniciarnos, restaurarnos y restablecernos. Es Él el quien te restaura, es Él el quien te reinicia, es Él el quien te restablece, mi hermano. Y en ese sentido podríamos hablar de qué tipo de situaciones podemos nosotros enunciar. No las voy a mencionar todas, porque al mencionar algunas de ellas, simple y sencillamente quedarán como algunas de ellas, pero usted sabe perfectamente qué es lo que usted debe de reiniciar en este tiempo, si es que verdaderamente quiere ordenar, porque definitivamente el reiniciar, el restablecer, el reordenar, el que nosotros restablezcamos, restauremos o que el Señor lo haga en nuestra vida, requiere en primer lugar de una disposición de la mente y del corazón. No se da en automático, mis hermanos. Por lo menos en un aparato telefónico, cuando hay algunas aplicaciones que o han estado sin uso o son demasiado pesadas o necesitan actualizarse, el teléfono te lo dice automáticamente y te dice que tenemos que actualizar esa situación. En el caso espiritual, mi hermano y mi hermana, definitivamente no vamos a encontrar una enunciación como tal, pero en tu mente y en tu corazón encontrarás siempre esa espinita que te está diciendo que algo no está bien, y es el momento en el que nosotros debemos de dar el reset o el reset, o debemos de resetear definitivamente eso bajo la cobertura del Espíritu Santo. Algunas de ellas, como decía, que podemos mencionar es restablecer tu altar. ¿Qué es lo que hay en tu altar, mi hermano? ¿Qué es lo que hay en mi altar? Voy a partir precisamente, aunque hay un pensamiento por ahí que me cayó la boca al cierre del 2023, porque dice que muchas veces el predicador o el que comparte, quien sea que hable en nombre del Señor,
da a conocer muchas veces lo que es su vida personal y la gente conoce más la vida del predicador que quién es Jesús. Sin embargo, en esta ocasión no estoy pretendiendo que usted conozca más de mi vida, sino que puedo partir precisamente de ese postulado para poder manifestarme, porque no puedo venir a hablar de la vida de los hermanos o de las personas que yo conozco, porque no es de mi competencia el hacer eso definitivamente. En ese sentido, yo hablo de, es necesario, mi hermano y mi hermana, que usted y yo reiniciemos, restauremos o restablezcamos nuestro altar. ¿Qué es lo que hay en tu altar? ¿A quién has puesto en el altar que solamente le pertenece a Dios? ¿Dónde se encuentra ese altar? Porque muchas veces, mis hermanos, tenemos un altar, ¿verdad? Hay personas de otras religiones que levantan, ¿verdad?, sus monumentos, levantan altares y cosas están afuera. Pero del altar del que yo quiero hablarte este día es del altar que debe de haber en tu corazón. ¿Quién ocupa ese altar? ¿Quién se encuentra en ese altar, mi hermano? Llámese como se llame, de la A a la Z, mi hermano, pueden haber tantas cosas como personas que probablemente están ocupando o han ocupado hasta el día de hoy ese altar que únicamente le corresponde a Dios. Y definitivamente que precisamente por estar siendo ocupado por alguien o algo que definitivamente no es Dios, nos genera a nosotros esas situaciones probablemente depresivas, situaciones de desencanto, de insatisfacción, de depresión. En fin, usted sabrá por dónde realmente le aprieta el zapato para que pueda ir identificando que es necesario que restablezca su altar, que yo restablezca mi altar y ponga en ese altar al único Señor de señores que debe de ocupar verdaderamente mi corazón. Otro de los aspectos, mis hermanos, que debemos, repito una vez más, usando los sinónimos de la palabra resetear, es decir, reiniciar, restaurar y restablecer, es mi relación con Dios. Estaba yo escuchando una alabanza que realmente me tocó porque nunca la había escuchado. La escuché hasta el 31 de diciembre del 2023 y no sé cuándo salió realmente a la publicación para que la pudiéramos accesar todo. Nunca jamás la había escuchado y se llama a tus pies. Y mis hermanos, esto me llevó a precisamente hacer una evaluación en el sentido, mis hermanos, de que esa relación con Dios definitivamente nosotros la hemos confundido totalmente. Y me refiero particularmente a las personas que decimos servirle a Dios. De verdad, hemos confundido tantas cosas. Y lo digo con autoridad porque se miran tantas cosas de las autoridades. Estoy hablando de las cabezas de las iglesias, ¿verdad? Ya no digamos los gatillos. Definitivamente hemos confundido y hemos perdido la perspectiva totalmente de lo que es tener una relación con Dios, definitivamente. Porque cuando nosotros tenemos una relación con Dios, mi hermano, perdóneme, todo fluye, todo camina, todo verdaderamente lleva su orientación. No digo que no habrán pruebas, no digo que no habrán dificultades, no digo que no habrán consecuencias, pues de hecho creo que todos nos encontramos en ese plan. Si usted en este momento no está pasando por una situación crítica en su vida, dele gracias a Dios, pero prepárese. Prepárese, mi hermano, prepárese para el día malo porque va a venir. Y eso solamente se logra manteniendo un vínculo perfecto en esa relación con Dios. Esa relación con Dios me debe de llevar precisamente a tener la conciencia plena de que debo de restablecer también mi intimidad con Él. Si yo no tengo intimidad con Él, mi hermano, perdóneme. Muchos de nosotros tenemos intimidad con nosotros mismos, tenemos intimidad con sus parejas. Bueno, yo no puedo hablar de la mía, pero no tengo, no sé si voy a tener este año, no lo creo, no es parte de mis propósitos, no es mi objetivo, absolutamente para nada.
Pero indiscutiblemente que sí necesito restablecer ese altar y poner a Dios, porque he puesto cualquier otra cosa menos a Él. Y no hay cosa más grande en un hombre y en una mujer que reconocer verdaderamente sus errores. Y uno de nuestros errores, mis hermanos, ha sido que ese altar lo ocupe alguien que definitivamente no es, o alguna situación o alguna cosa que definitivamente no es Dios. Que mi relación con Dios ha sido quebradiza y en ese sentido no he tenido intimidad con Dios. Hemos tenido intimidad con lo que sea, póngale nombre y apellido. Sin embargo, mis hermanos, con Dios es lo menos alejado. Usted no puede hablar, yo no puedo hablar de tener un altar para Dios, de tener una relación con Dios, de tener una intimidad con Dios, si definitivamente no tengo una vida espiritual. Por lo tanto, mi vida espiritual necesita urgentemente un reseteo, necesita reiniciar, restaurar o restablecer precisamente mi comunión con Dios. El reseteo, el reinicio, el restablecer, mis hermanos, el restaurar todo lo que he mencionado en este momento. Usted sabrá que otras cosas puede restaurar. Yo solamente estoy en razón del tiempo tratando de compartir esto. Debemos de verlo, mis hermanos, como una oportunidad para empezar de nuevo. Esa fue la expresión que se le dijo allá a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Esta oportunidad la tenemos hoy, mi hermano y mi hermana. Mi hermano y mi hermana, hago énfasis en eso, no tanto para amigos y amigas, ¿verdad? Porque muchas veces mis hermanos y mis hermanas son mis amigos y mis amigas. Pero cuando yo hago esta separación, definitivamente estoy hablando con hijos de Dios y con creaciones de Dios. Ya hemos hablado que si usted es una creación de Dios, tiene la oportunidad para abrir su mente y su corazón y recibir al Señor Jesús como su Señor y su Salvador personal, declarando su condición de pecador, pidiendo perdón y manifestando su arrepentimiento al Señor, agradeciendo que fue el Señor Jesús el que ocupó su lugar y el mío en esa cruz para perdón de pecados, mis hermanos, y para poder tener vida eterna en gloria. En ese sentido, mis hermanos, es necesario que nosotros también entendamos cuál es el verdadero amor que debemos de tener, porque definitivamente sin amor no vamos a comprender absolutamente nada. Y repito una vez más, hablo del amor de Dios, de la esencia, de la presencia de Dios en nuestras vidas, porque no vamos a hablar del amor que el mundo nos ha mostrado como tal, porque ese amor embrutece. Esa es la palabra más hostil que estoy usando, pero psicológicamente se dice que ennublece los sentidos, ¿verdad? Y una forma coloquial de poderlo decir es embrutece a la persona. ¿Ha visto usted a una persona enamorada de otra? ¿Usted se ha enamorado alguna vez? Yo sí me he enamorado, mis hermanos, ¿verdad? He mantenido ciertos amores platónicos, ¿verdad? Realmente nunca di el paso, ¿verdad? Porque lamentablemente en mi personalidad, pues soy una persona que soy muy tímido. Y no soy de los que toman la iniciativa, pero al fin el tema no es ese. El punto es, ¿ha visto usted una persona enamorada? ¿Ha estado usted enamorado alguna vez? Enamorado no significa, mi hermano, ¿verdad? Enamorado muchas veces lo confundimos con el concepto de pasión, ¿verdad? Y la pasión definitivamente no nos lleva absolutamente a nada, más que a otras cosas que definitivamente no tiene sentido hablarlas en ese espacio. Sin embargo, mi hermano, el verdadero amor, ese sentido del verdadero amor, lo vamos nosotros a entender cuando restablezcamos, restauremos, mis hermanos, reiniciemos ese altar que solamente le corresponde a Dios. Cuando nosotros restauremos nuestra relación con Dios, cuando reiniciemos y restablezcamos nuestra intimidad con Dios y por consecuencia nuestra vida espiritual. Aprovechemos esa oportunidad. Hoy es 1 de enero del año 2024 y tal cual se le dijo a Nicodemo, el Señor Jesús me lo dice a mí y se lo dice a usted. Nos es necesario nacer de nuevo. Démosle un nuevo significado a nuestra entrega incondicional a Dios, a su obra y a
toda la oportunidad que podamos tener de realizar los propósitos de Dios en nuestra vida, y no solamente para terceros, sino que también para nuestra vida. Cuando nosotros estamos realizando eso, tenemos paz, mis hermanos. No solamente esa paz mental de la que he hablado muchas veces, sino que la paz de tu corazón y la paz de tu espíritu. Y por lo tanto te traerá no solamente una retribución espiritual, sino que salud a nuestras vidas, que es lo que necesitamos para poder emprender. No sabemos cuántos de los que estamos escuchando este día vamos a poder llegar hasta el 31 de diciembre del 2024. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Por lo tanto, lo que nos corresponda hacer en esta vida, en esta oportunidad, lo que podamos realmente resetear en este 1 de enero para los 364 días restantes, hagámoslo. Tomemos la iniciativa, porque no hay una aplicación insertada en nuestra mente y en nuestro corazón que automáticamente lo haga. Es una decisión que usted y yo debemos de tomar hoy. Gracias por escucharme, gracias por apartar este tiempo. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y me los proteja. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, y usted también.